Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre trastornos electrolíticos en el electrocardiograma. Esta es la última clase, ¿no? de todo lo que viene en cuanto a los temas del curso. Un tema para nada menos importante, que también lo vemos en la clínica del día a día con nuestros pacientes. Y bueno, terminamos por donde iniciamos, ¿ah? Eh, Tomando en cuenta, pues como siempre digo, los conceptos básicos, siempre desde el principio esto tiene que tenerlo bien claro, de esto parte mucho el conocimiento y la correcta interpretación de qué es lo que pasa con todas estas ondas, estos segmentos, que entiendan bien el comportamiento de un electrocardiograma. Sabiendo entonces que la membrana plasmática, digamos, va a tener una selectividad. Esto lo va a hacer a través de dos fuerzas. La primera fuerza es una fuerza bioquímica, que va a ser por una diferencia de concentración iónica a todos estos iones ya conocidos, y una segunda fuerza que es prácticamente hidroestática, que quiere decir que estos electrolitos van a tener tanto, digamos, eh, ay, se me escapa la palabra, perdón. O sea, van a tener contraposición y van a tener también selectividad entre ellos, lo cual se traduce a sus cargas, es decir, que cargas iguales de estos iones se van a repeler y cargas distintas se van a atraer entre ellos, básicamente. Esta propiedad que tiene la membrana plasmática a su vez, hace que estas concentraciones que se traducen en mil equivalentes se mantenga de una manera, digamos, normal desde el punto de vista del medio intracelular y del punto de vista del medio extracelular. ¿Sí? Si nosotros volvemos a recordar el potencial de acción, ya hablándolo un poco más brevemente, decimos pues que en el potencial de acción, empezando por la fase cero, teniendo en cuenta pues que la fase 4 es estando en reposo, es decir, que las fuerzas o cargas prácticamente están totalmente negativas en el medio interno celular. Una vez que inicia la despolarización, el protagonista viene siendo el sodio, ¿no? Y una vez que alcanza su despolarización por consiguiente viene una repolarización precoz, que viene siendo la fase uno, que esto correspondería prácticamente al QRS, ¿sí? Y después de la fase uno viene la fase 2, donde el protagonista en este caso viene siendo este ion que es el calcio, ¿sí? Aquí esto se mantiene a forma de una meseta, porque justo aquí es donde ocurre las fuerzas contráctiles de los miocitos, ¿sí? Y básicamente después de la fase 2 empezamos con la fase 3, que hay una repolarización rápida, y la fase 4 que finaliza con este desbalance iónico que todavía queda, con la participación de las bombas sodio-potasio y también las bombas sodio-calcio a través de un gasto de energía por ATP, que hace que todos estos iones regresen a sus sitios habituales, ¿no? También entendiendo y recordando pues que desde la fase cero hasta la fase 2 dijimos que había una, donde, digamos, una fase perdón, aquí en esta fase tenemos una fase donde no tenemos ningún estímulo que pueda prácticamente estimular a la célula, es decir, que no hay estímulo que pueda condicionarla a que haya una próxima despolarización, ¿sí? Y también esto puede ser absoluto, es decir, un periodo refractario, que es lo que le llamamos, no me recuerdo, periodo refractario absoluto, y de la fase final 2 empezando con la fase 3 encontramos un periodo refractario relativo, donde básicamente acá podría estar vulnerable, digamos, la célula, es donde se encuentra justamente encontrándose en esa fase donde se encuentra vulnerable a estímulos que probablemente, como expliqué en la clase anterior, si hay un estímulo que pueda encontrarla en un bloqueo de fase
3 o en fase 4, ya sea bradicárdico dependiente o taquicárdico dependiente, puede estimular esta célula. Bien, entonces ya encontrándonos en ese contexto, ya vamos a hablar con el primer ion, que es uno de los trastornos más frecuentes a nivel de la clínica, hablando con el potasio en situaciones de hipocalemia o hipopotasemia, ¿no? Decimos que, bueno, esto es una disminución plasmática de este catión del potasio cuando tenemos un valor menor a 3,5 mil equivalentes sobre litro. Este descenso del potasio lo que nos va a traducir en el electrocardiograma es que se produzca según la severidad de la hipocalemia. Si se dan cuenta, en situaciones leves realmente no vamos a encontrar una alteración electrocardiográfica, ¿no? Solamente cuando a partir de los 2,5 mil equivalentes sobre litro para abajo, básicamente en descenso, esto se traduce en alteraciones a nivel del electrocardiograma, comenzando con la aparición de la onda U, que generalmente es algo inusual encontrarlo en un electrocardiograma normal y va a haber un aumento de su amplitud como tal, ¿no? Esta onda U va a estar presente en situaciones de hipocalemia moderada, ¿sí? La onda T va a tener una tendencia a aplanarse y básicamente vamos a encontrar una prolongación del intervalo QT. ¿Esto por qué ocurre? Porque pues la fase 3 en este caso, como ya expliqué, llevándolo en el ejemplo del potencial de acción, la fase 3 va a estar prolongada, es decir, el periodo refractario relativo inclusive va a ser mucho más corto y al estar prolongada y al estar excitada, esto condiciona a que algún estímulo pueda llevarse a cabo y pueda también traducirse en arritmias, ¿no? Justamente cuando esto, hablando ya en situaciones más severas de hipocalemia, esto puede traducirse en un sitio de vulnerabilidad donde inclusive la onda T tiende a arrastrar al segmento ST, tiende a ser negativa y la onda U puede inclusive llegar a, a confundirnos con la onda T y cuando queremos nosotros querer interrogar al QT y corregirlo, podemos confundirnos esta onda U, tomarlo como una onda T y hacer un mal cálculo del, del intervalo QT. Entonces, tomar muy en cuenta esto, ¿ah? Esto suele parecer, esto es algo muy frecuente en situaciones de hipocalemia, ya llevándolo a la severidad. Entonces, en cuestión de aprender a corregir esto, hay que hacerlo muy meticulosamente. Como ven, aquí están los ejemplos. Esto que parecería una onda T, esto viene siendo una onda U, realmente, que es un protagonista, muchas veces se superpone sobre la onda T, que tiende a hacerse plana, como digo también, en situaciones ya llevándolo a la severidad, esta onda T tiende a hacerse muy negativa y puede arrastrar al segmento ST y la onda U inclusive tiende a ser mucho más alta en amplitud. Entonces, tomar muy en cuenta esto, ¿no? Si queremos hacer un cálculo, en este caso, del intervalo QT, nosotros no vamos a calcular acá, porque como digo, si nosotros quisiéramos hacer el cálculo, en realidad el cálculo tendría que ser a este nivel y hay mucha diferencia, mucha distancia que nos puede llevar a cometer errores desde el punto de vista clínico, podemos inclusive pues, hacer un mal diagnóstico y tratamiento, ¿no? Por otro lado, tenemos el potasio, la hipercalemia o hiperpotasemia, se traduce en concentraciones séricas del potasio mayor a 5,5 mil equivalentes sobre litro. Donde acá, bueno, va a ocurrir diferentes alteraciones desde el punto de vista del electrocardiograma. Acá la protagonista es la onda T.
pero de manera inversa. Es decir, nosotros en estas situaciones vamos a encontrarnos con una onda T bien picuda. En situaciones leves, acá sí hay alteraciones en el electrocardiograma, ¿sí? Vamos a ver, como digo, unas ondas T bien picudas, que inclusive nos podría hacer llevarnos al diferencial con un síndrome coronario. Hay que tener mucha cautela también en esto, en la interpretación, obviamente también llevándonos a la clínica del paciente, ¿no? Bueno, acá las T picudas en situaciones leves la vamos a observar en todas las derivaciones. Desde el punto de vista del potencial, pues lo que se va a encontrar es que va a haber un potencial de reposo, digamos, va a ser con una tendencia menor o más negativa, por decirlo así, es decir, las células se hacen mucho menos excitables, va a haber un aumento de la permeabilidad para el potasio, por lo cual la repolarización va a ser mucho más rápida, ¿sí? Y esto a expensas de la fase 3 y una disminución de la pendiente de la fase 4. Acá, en este sentido, en este gráfico, el potencial de acción, lo que quiero que entiendan es que en situaciones de leve a moderada, cuando el potasio está en esos niveles, nosotros vamos a encontrarnos con una célula muy excitada, lo cual inclusive, como expliqué, en principio va a haber una onda T muy alta, va participando el QRS, va participando el PR, es decir, que la célula cada vez va sintiendo el comportamiento de esta severidad o de este aumento del potasio, por lo cual el QRS tiende a ensancharse, el PR tiende a prolongarse. Esto básicamente, como digo, tiene que ver porque en un principio la célula va a estar muy excitada, ¿sí? Pero en las fases ya severas, donde el potasio es mayor a 8 miliequivalentes sobre el litro, se entiende que básicamente ya la célula entra en una depresión, es decir, la fase 4 tiende a disminuir su pendiente, por lo tanto la célula tiende a ser menos excitable y por lo cual esta onda o QRS, que en un principio tiende a ensancharse, termina por ensancharse mucho más y termina inclusive por comprometer o meter a la onda P, que si se dan cuenta, en una vista muy fina, vemos en este lado que prácticamente la llega a abarcar y se hace una onda tipo sinusoidal, es decir, hay una onda, un complejo sinusoidal con un QRS muy ancho, ¿sí? En estas situaciones estamos hablando donde clínicamente el paciente ya tiene compromiso o riesgo de la vida, ya que ya situaciones inclusive de mayor a 10 equivalentes sobre el litro, básicamente va a degenerar en arritmias ventriculares e inclusive asistolia. Es decir, hay mucho compromiso de la vida del paciente en estas situaciones, ¿ah? Es muy típico encontrar eso. Ahora, en las alteraciones electrolíticas, pues tenemos otro protagonista que dentro de la frecuencia también sí se suele ver bastante también en cuanto a la participación del calcio. En cambio, es muy determinante, como dije, el protagonista del potencial de acción. El calcio va a ser en la fase 2, ¿no? Donde va a haber una apertura de los canales lentos del mismo y va a haber una entrada masiva de este ion. Ahora, ¿qué pasa en situaciones donde vamos a encontrar una hipercalcemia, cuya concentración en el plasma va a ser mayor a 10,4 miligramos sobre decilitro? La fase 2 básicamente se acorta, ¿ah? Aquí en la fase 2 se acorta y esto se traduce que el segmento ST, porque justamente la fase 2 corresponde al segmento ST, se acorte también y esto a su vez arrastre al intervalo QT y lo acorte. Entonces acá esto es lo típico que vamos a encontrarnos en situaciones de hipercalcemia, ¿sí? Con un intervalo QT corto, como vemos en este ejemplo, que en situaciones de severidad inclusive podemos llegar a observar situaciones donde el punto J se hace muy prominente, ¿sí? Y aquí ya no le llamaríamos punto J, sino se le llama onda de Osborn.
donde esto ya nos indica severidad por hipercalcemia en el electrocardiograma. Y en situación inversa, es decir, en situaciones de hipocalcemia, eh, básicamente acá cuando encontramos un calcio sérico menor a 8,5 miligramos sobre decilitro, esta fase, en vez de acortarse, se prolonga, ¿sí? Básicamente por eso indico, esto de los electrolitos en el electrocardiograma tiene que ver mucho con su potencial de acción, ya que en ellos participan, y por eso el comportamiento en el electrocardiograma. Como digo, el calcio va a prolongar el segmento ST o la fase 2. Por eso, en situación tanto de hipocalcemia y de hipercalcemia, el intervalo QT va a ser corto o va a ser largo a expensas del segmento ST, pero es producto de que o bien si se acorta la fase 2, como dije, en situaciones de hipercalcemia, produce que haya un intervalo QT corto, y en situaciones de hipocalcemia, pues se prolonga la fase 2 y por lo tanto vamos a encontrar un intervalo QT prolongado. En situaciones clínicas, bueno, esto se traduce en flacidez, en situaciones de hipocalcemia y vamos a encontrar, por otro lado, en hipercalcemia, en una contracción espástica desde el punto de vista clínico en el corazón, ¿no? Como digo, hipercalcemia, pues bueno, ya entendieron el por qué se produce un intervalo QT corto, porque bueno, la fase 2 está comprometida, y en situaciones de hipocalcemia, el QT se prolonga, pues porque la fase 2 en el potencial de acción también se prolonga del mismo modo, ¿no? Y eso se traduce de igual manera en el electrocardiograma. Si lo podemos observar acá. Eh, Como dije en un principio, acá pues si tenemos ojito muy fino, podemos ver inclusive la onda P está presente, pero bueno, acá básicamente muchas veces tiende a, a esconderse en situaciones donde ya hay mucho compromiso. El QT acá se acorta, ¿sí? El ERR también tiende a cortarse el intervalo y bueno, esto ya es en condiciones clínicas nos habla de severidad. De acá de igual manera, perdón. Bueno, el magnesio quizás es un trastorno electrolítico menos común en la práctica clínica, no es tan frecuente. Nos habla de una concentración sérica del magnesio, bueno, pero ahí dice potasio. El magnesio de 1,5 miliequivalentes sobre litro. ¿Sí? Acá básicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma? Es un intervalo QT prolongado, vamos a encontrar una depresión del segmento ST, la onda T también tiende a aplanarse y el intervalo PR pues también puede ser prolongado. En esta situación es muy frecuente encontrarnos con extrasístoles ventriculares, supraventriculares y extrasístoles ventriculares, que inclusive podrían también degenerar en la torcida de punta, que es una arritmia muy compleja, es una arritmia maligna que también compromete la vida del paciente. Entonces, un dato importante en el caso del magnesio, en situaciones de hipomagnesemia, es estar muy pendiente de todos estos parámetros del electrocardiograma. Como dije, estar muy atentos con el QT, sobre todo el QT, creo que hasta ahora lo vengo mencionando, entonces por eso la importancia y algo que pocos se suele hacer o en la práctica lo solemos hacer, por eso en la clase del QT les indiqué que es muy importante calcular el QT, corregirlo, porque pues se nos puede pasar un trastorno electrolítico al entre comillas, al ojo decir que está normal, ¿ah? Muy importante eso. Entonces, fijarnos en el QT.
Y en situaciones de hipermagnesemia, pues las contracciones séricas acaban a ser mayor a 2,5 miliequivalentes sobre litro. Muchas de las veces suelen deberse a causas de exposición iatrogénica o intencional por un exceso de sales de magnesio, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá en el electrocardiograma? Cuando ya estos niveles llegan de 5 a 10 miliequivalentes sobre el litro, podemos encontrarnos con un PR y QT prolongado, vamos a encontrarnos con un QRS ancho, las ondas T pueden ser picudas, simétricas. Acá un dato importante es que las ondas P pueden ser planas, pero también es muy frecuente encontrarnos con ondas P invertidas. Entonces, por lo general, la única derivada que suele indicarnos o mostrarnos la onda P invertida es ABR, ¿no? Eso ya saben el porqué en cuanto al tema del vector. Pero acá, si ustedes observan una onda P más que plana, unas ondas P invertidas en todas las derivaciones, sospechar magnesio, ¿ah? Tener muy en cuenta eso. Por allí también vamos a encontrar, como dije, bloqueos AB también o bloqueos sinoauricular. Inclusive nos podríamos encontrar con pacientes en situaciones mayormente ya muy comprometidos con niveles séricos muy elevados de magnesio, mayores a 13 mil equivalentes sobre litro en asistolia, ¿no? Tomar también en consideración que el QRS ancho, no confundirlo con bloqueos de rama. ¿Sí? Si ustedes ven, sí, van a encontrar un QRS muy ancho, pero la morfología no es ni muy típica ni de bloqueo de rama izquierda ni de bloqueo de rama derecha. De igual manera, como dije, esto también tiene que ver con la clase que les di de los vectores. El comportamiento vectorial, si se fijan acá, no tiene ningún comportamiento ni de rama derecha ni comportamiento de rama izquierda. Si quisiéramos tomarlo como a modo de mnemotecnia por allí, bueno, podríamos decir que lo que vemos es un QRS ancho y con una meseta invertida, o una cubeta, por decirlo así, como cuando hablamos de la cubeta digitálica, ¿no? Bueno, acá tenemos, como digo, todos los puntos o parámetros para nosotros hablar de situaciones de hipermagnesemia. Como vemos, el comportamiento de la onda T es distinto, el ST tiende a deprimirse, ¿sí? Acá, bueno, no tenemos las ondas P planas ni invertidas, pero ya permítanme un ratito. Eh, y como digo, aquí en estas situaciones estamos hablando de un trastorno electrolítico que nos indica que, bueno, estamos frente a una posible eh, arritmia, ¿sí? Por un QRS, si se dan cuenta, los QRS no son rítmicos, inclusive tienden a ser arrítmicos y cada QRS es distinto porque cada uno viene inclusive por distintos focos. Y por último tenemos acá la alteración del sodio. Bueno, acá el sodio realmente se lo puse de último porque no es muy frecuente y por lo general este tiende a tener cambios en el electrocardiograma cuando este se asocia a trastornos como en este caso es el más frecuente el potasio, ¿no? Pacientes con trastornos de la conducción interventricular causadas por hipercalemia en situación de hiponatremia, pues puede prolongar la duración del complejo QRS. Y en situaciones de hipernatremia puede acortar la duración del mismo. En casos de hipernatremia, pues en situaciones aisladas, generalmente no encontramos ningún efecto en el electrocardiograma como tal. Como digo, el sodio es muy poco protagonista desde el punto de vista del electrocardiograma. Tomar en cuenta mayormente el potasio, el calcio, como ya lo mencioné, y bueno, quizás en menor frecuencia el magnesio. Y bueno, acá termina la clase, una clase muy cortita. Por allí, como dije, recordando potencial de acción y repasar mucho, ¿ah? Repasar mucho porque se viene la última clase, sería básicamente con intervención de todos ustedes.
donde pues tendremos que hacer un repaso de todos los temas que ya hemos conversado. Bueno,